Muy buenas tardes, bienvenidos a un horario especial de Agenda Económica PM este martes, debido a que en el horario normal de Agenda Económica a las 7:30 de la tarde estará toda la atención puesta en la oficina del presidente electo José Antonio Kast, ya que va a anunciar a su gabinete con que partirá la administración el 11 de marzo. Por eso adelantamos la emisión de Agenda Económica para esta hora y ustedes pudieron ver que partimos con nuestra tradicional presentación de Breaking News. ¿Por qué? Ya que hace aproximadamente 10 minutos el Senado aprobó la polémica ley de reajuste al sector público. Recordemos que en los últimos días ha habido mucha polémica por las normas de amarre y ahora último también lo hubo porque los recursos que debieran usarse para la reconstrucción por los incendios en el centro sur de nuestro país podrían afectar el transcurso de esta ley que fue aprobada por el Senado, pero todavía tiene pasos antes de llegar a ser ley de la República. Tomamos contacto con Natalia Muñoz, quien ha seguido el detalle de esta jornada y la vemos en pantalla. Nati, buenas tardes. Sí, hace pocos minutos, como tú bien comentabas, Nico, se aprobó de forma general el reajuste al sector público y también las normativas o las indicaciones que pidieron los parlamentarios que no fueran separadas. Queda ahora, de hecho, se suspendió momentáneamente la sala del Senado porque queda ahora revisar estas normativas que se pidieron exclusivamente para una revisión separada y según lo que estaban comentando también los parlamentarios, lo más probable es que pasen a una comisión mixta y que vuelvan a la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son estas normativas? Principalmente, ya lo comentabas, las que tienen que ver con la llamada normativa de amarre y también desde la UDI pidieron al gobierno que especifiquen cómo van a financiar el reajuste al sector público y también los montos justamente que se utilizarían para la reconstrucción de los incendios en la zona centro-sur de nuestro país. Es parte entonces de lo que ha ocurrido durante esta jornada y que está ocurriendo de hecho en la sala del Senado en un reajuste al sector público que ha sido bastante tenso y polémico, más también de lo que se ha visto en los años anteriores y que de hecho está atrasado si es que nos vamos a lo que ya debería estar aprobado. Recordemos de que esta normativa generalmente se ve luego de la aprobación del presupuesto general de la República, pero ahora está bastante atrasado. ¿Qué es entonces lo que se aprobó? Principalmente este reajuste del 3,4% para los funcionarios públicos, pero queda todavía toda esta polémica y que entra ahora nuevamente con respecto al desfinanciamiento que decían justamente algunos parlamentarios que existe para poder llevar a cabo esta alza en las remuneraciones, que si nos vamos también al desglose es solamente nominal, ya que esta alza de 3,4% sería cero para los empleados públicos. ¿Cuál ha sido entonces la polémica y la tensión que abrió justamente durante la jornada de ayer? Fue la Contralora de la República quien hizo esta advertencia a que no estarían los recursos para el reajuste del sector público debido a los montos que se van a tener que utilizar con respecto a la reconstrucción. Todos los detalles los revisamos en el siguiente informe. Como la llamada normativa de amarres y el costo fiscal tensionaron la discusión del reajuste al sector público. Y ahora, con la emergencia de incendios forestales en la zona centro-sur del país, se sumó otra piedra de tope a la iniciativa, ya que la futura reconstrucción presionaría aún más los recursos previstos que ya estaban estrechos. Advertencia que entregó Contraloría. Quisiera hacer presente que estas provisiones no son exclusivas para gastos de la ley de reajuste. Atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país, con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos gastos, esos fondos disponibles para entonces cubrir la ley de reajuste. Es que el costo fiscal del reajuste es cercano a 1.700 millones de dólares, cifra que no se provisionó completamente en el presupuesto de este año y en la negociación con los funcionarios a contrata.
Parlamentarios estimaron que la reconstrucción en el Biobío y el Ñuble tendrían un costo similar al reajuste. Por supuesto que si estamos en una situación de déficit fiscal, aparentemente por cerca de 800 o 900 millones de dólares al año, eso implica un problema en el control de los recursos públicos. Se transforma casi en una especie de carrera de quién gasta primero, y ese no es el espíritu de cómo debe administrarse el Estado. Por lo tanto, lo que ella hace es una advertencia respecto a que esto tiene que ser un tema que se tiene que resolver. Lamento que no se haya en su momento consignado la glosa famosa republicana, que era para justamente esto. Ahora, si hay una rebaja en los recursos del reajuste del sector público, serán los funcionarios públicos quienes tendrán que agradecer aquello al gobierno por no consignar los recursos para la emergencia. Emergencia que trajo a reflote la llamada glosa republicana, fondos de libre disposición para el gobierno entrante, lo que trajo críticas del oficialismo que también apuntaron a la Contralora. Creo que hay una excesiva intromisión por parte de la Contraloría en el momento en que se debate los recursos para el aumento del sector público y, por otra parte, las glosas que estamos viendo en la ley miscelánea que permiten asumir todos los desafíos que derivan de la aprobación del presupuesto de la Nación. Hay una cantidad importante de artículos misceláneos que no tienen que ver con el reajuste de los funcionarios públicos que hay que aprobar. Hay muchísimas materias que no pueden quedar sueltas antes de este fin de gobierno, pero ante el comentario de la Contralora General de la República, creo que está entrando en un plano de confusión y está excedida en su comentario. La reconstrucción en el Biobío Ñuble tendría un costo cercano a los 1.600 millones de dólares. ¿Qué se recortará para hacer frente? Será decisión del próximo gobierno. Parte entonces de las tensiones que han marcado ahora último este reajuste al sector público que fue aprobado en general, pero todavía quedan estas normativas que todo indica, Nico, pasarían a comisión mixta. Muchas gracias, Natalia Muñoz, por todos los detalles. Que esté muy bien. Igualmente. Bueno, seguimos hablando del incendio porque la Sociedad Nacional de Agricultura anticipó que habría graves afectaciones a su sector productivo. Precisamente fue este tema abordado por la ministra de Agricultura, que también está como ministra designada enlace en Ñuble. Acá la afectación de vivienda, comparada con la situación que está viviendo el Biobío, incluso la región de la Araucanía, es mucho más acotada porque el grueso de lo que estamos viendo son zonas rurales, poco densamente pobladas, entonces hay alguna afectación en poblados, en villorros, pero fundamentalmente es cultivos agrícolas. Hay una parte de ellos que ya habían sido cosechados, y de hecho eso también es parte de las razones por las cuales el fuego avanza más rápido, ¿no? Hoy día, de hecho, aquí en la región de Ñuble vamos a estar haciendo entrega de las primeras viviendas de emergencia, en la comuna de San Nicolás, donde los incendios ocurrieron hace ya varios días y por lo tanto están las condiciones no solo para trabajar, sino que para entregar viviendas que puedan ser útiles para la gente. Lo más rápido en agricultura, para la afectación agrícola, siempre es la entrega de alimentación animal, porque eso es algo que efectivamente no puede esperar. A veces en estas ocasiones lo que ocurre es que no tienen dónde pastar o dónde alimentarse, y por lo tanto esa ayuda es muy, muy importante. Pasamos ahora al otro gran tema de este martes, porque en poco menos de 4 horas conoceremos al primer gabinete de José Antonio Kast y que debutará el 11 de marzo. Veamos cuáles son los nombres del gabinete económico. Esto ya es prácticamente una confirmación. Jorge Quirós será el ministro de Hacienda. Daniel Mas, el actual vicepresidente de la CPC, será el ministro de Economía. Y Tomás Rau, ministro del Trabajo. Entonces esos serán los componentes de Hacienda, Economía y Trabajo. Ahora, pasamos a ministerios más sectoriales. Jimena Rincón será la ministra de Energía. Recordemos que antes fue ministra del Trabajo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Jaime Campos será ministro de Agricultura y que tuvo ese mismo cargo en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Y además fue ministro de Justicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y acá vemos el nombre que se conoció este martes. Ministro de Minería será Santiago Montt. Bueno, ¿y por qué les digo que será y no en condicional? Porque van a ver en pantalla algo que a todos nos ha sorprendido. Los Andes Copper es una minera de capitales canadienses que opera en Chile, pero bueno, Santiago Montt era hasta hoy en la mañana gerente general de esa empresa. Y fíjense, esto es la cuenta de X de los Andes Copper. Allí la empresa anuncia que Santiago Montt deja de ser su CEO
para formar parte del gobierno de José Antonio Kast. Yo no recuerdo que alguna vez haya sido la empresa la que anuncia a un ministro de Estado. Hay una gran discusión si es que la empresa está obligada por regulaciones quizás canadienses o chilenas. La verdad es que por lo menos en Chile nunca se ha estilado que, ya sea por un hecho esencial, ni menos por una cuenta de X o de alguna red social, una empresa anuncie que algún ejecutivo se va para formar parte de un gobierno. Siempre se le da al gobierno, y en este caso al presidente, el que diga formalmente quién va a ocupar sus secretarías de Estado. Por eso, al menos llama la atención lo hecho por los Andes Copper, que aquí lo vemos, confirma que Santiago Montt será el futuro ministro de José Antonio Kast. Si es una persona que viene de la minería, bueno, será entonces el nuevo ministro de Minería. Bueno, como lo veíamos, Jorge Quiroz será el ministro de Hacienda. El fin de semana en Influyentes estuvo Mario Marcel, quien ocupó ese puesto hasta hace un par de meses. Le envió un mensaje a quien ahora va a liderar Teatino 120 y también habló un poco de la actual directora de presupuestos. A Jorge, si es que él va a ser ministro de Hacienda, le deseo suerte como ministro, porque si la economía está bien, ¿cierto? Eso beneficia al país. Eso es lo importante. Mire, yo, a propósito que usted menciona el tema del libro, el libro parte en el 2019. Y yo, en mi caso, yo veo un continuo desde el Banco Central hasta el Ministerio de Hacienda, tratando de que esta economía fuera capaz de amortiguar los shocks que recibió y fuera capaz de recuperar una capacidad para crecer y de incorporar a las personas en el crecimiento. Ya ahora que está buena parte de esa pega hecha, ojalá que el gobierno siguiente la pueda seguir construyendo a partir de ahí. Pero en términos de Javiera Martínez, digo para cerrar el tema, porque a ella también le ha pesado esto que le digan todo el tiempo, ay, era la mejor DIPRES de la historia y se equivocó en esto, se equivocó en esto. ¿No era una buena cuña? Probablemente no lo fuera, a lo mejor generó anticuerpos innecesarios, pero lo que es claro es que Javiera, durante el periodo que ella ha sido directora de presupuesto, ha habido un ajuste estructural en términos del crecimiento del gasto público. El gasto público históricamente en Chile crecía a un promedio más cercano al 7%, ahora está creciendo al 2%. Apenas ahora termine Agenda Económica PM, habrá una transmisión especial de Hoy Noticias y luego CNN Prime con los nuevos nombres que incorporará José Antonio Kast en su primer gabinete, así que por supuesto quédese junto a nosotros. Hacemos una pausa en Agenda Económica PM y al regreso tenemos una muy interesante conversación sobre cómo deben producirse o conducir los liderazgos en situaciones de máximo estrés, como se está viviendo en la zona centro-sur de nuestro país. Al regreso acá en CNN Chile. Autoridades, organizaciones, líderes vecinales y también empresas de las regiones afectadas por el mega incendio, sin duda que están enfrentadas a una situación de máximo estrés. Y ahí son los líderes de estas instancias los que tienen que sacar fuerzas y saber conducir a sus organizaciones en estos momentos de máxima tensión. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son los consejos? Es parte de lo que vamos a conversar ahora con un experto en neuroliderazgo. Me refiero al abogado socio de Flores y Asociados, José Miguel Flores, a quien le agradezco por estar con nosotros en Agenda Económica. Bienvenido, José Miguel. Hola, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo. Más encima que tú eres de Concepción. Soy de y Concepción. Viniste acá a Santiago en pleno incendio, así que sabes exactamente lo que está pasando en tu zona. Sí, mira, yo viajé ayer en la mañana en el avión de las 7:50. Tenía un directorio acá en Santiago y, bueno, vi todo el proceso. Esto partió el día sábado en Concepción. Lamentablemente fueron muchos focos como partió el incendio y se propagó muy rápido. Se vio afectado, hoy día está la región de Biobío y Ñuble también están afectadas. Entonces ha sido, bueno, por supuesto que es terrible, es muy complicado. Hay pueblos, comunas que quedaron prácticamente bajo el fuego. O sea, Lirquén prácticamente desapareció. Entonces,
es una oportunidad para hablar del liderazgo, el neuroliderazgo, digamos, desde una visión bien catastrófica, pero bueno, la vida sigue y tenemos que hacerlo. Bueno, es que dicen que los líderes no aparecen cuando todo está perfecto, sino que la realidad los empuja y tienen que salir adelante para precisamente liderar a quienes trabajan en sus organizaciones. Dentro del neuroliderazgo, que es tu especialidad, ¿qué es lo primero que tú le aconsejas o es la característica que debiera surgir en estos líderes? Mira, a ver, yo tuve la suerte de que tuve una profesora muy buena de liderazgo en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Ella decía que los líderes son las personas que son capaces de tener en su equipo a gente que sea mejor que ella. Primer gran consejo, que los líderes se rodeen de la mejor gente, ¿ya? Y aquí estamos viendo que en una catástrofe como esta, el primer líder es el presidente de la República, que debe tener un muy buen equipo. Vamos bajando, encontramos el gobernador que debe tener, ¿no es cierto?, un buen equipo, los alcaldes que tienen buenos equipos, los dirigentes vecinales que tienen que tener buenos equipos, el comandante de bomberos que tiene que tener muy buenos equipos, los cuerpos de policía, militares, en fin. Entonces, y llegamos hasta la familia. O sea, llegamos a la familia en que el dueño, la dueña de familia tiene que tener una muy buena conexión con su gente, con su familia. O sea, también tiene que ser líder. Es interesante lo que tú mencionas. Ser líder no significa asumir el protagonismo, de que yo voy a estar en todas, yo voy a tomar las decisiones, como se conoce el micromanagement. Así es. También el liderazgo es confiar en sus equipos y que puedan ser capaces de tomar decisiones con algo de autonomía. Así es, o sea, 100% de acuerdo, Nicolás. Mira, el buen líder tiene esa capacidad de confiar. O sea, cuando tú dices el líder se evalúa por su equipo, el rol del líder es tener el mejor equipo. Para eso tiene que ser seguro de sí mismo, obviamente, y tiene que estar conectado con él y con su equipo. Y tiene que tener la capacidad de delegar. Y esa autonomía hoy día es tremendamente valorada. Fíjate que una de las cosas interesantes hoy día en tema de liderazgo es cómo la inteligencia artificial está empezando a transformar nuestras vidas, no solamente las empresas, las organizaciones, y eso permite, yo ayer justamente conversábamos de este tema en el directorio, y hay mucho temor con el tema de inteligencia artificial. Y me encantó lo que dijo la gerente de personas de esta compañía. Dijo, oye, a ver, la inteligencia artificial no va a hacer que se desvincule una persona. La persona se va a desvincular por otra persona que sí sabe usar la inteligencia artificial. Entonces, el líder hoy día que tiene herramientas, muchas más herramientas, va a tener más tiempo. ¿Para qué? Para que se transforme a su vez en mentor de su equipo. Es decir, para que sea un coach, para que esté cerca, para que conecte. La neurociencia, al final, lo que dice el liderazgo es cómo el líder conecta con su emoción y con la emoción de su equipo. Y sobre todo en esta emergencia, donde las cosas suceden de un segundo a otro, donde uno también sabe que no se puede esperar a que alguien desde el gobierno central, o si es el caso de una empresa que está apoyando desde la gerencia general, sea quien dé el visto bueno para que se produzcan las acciones. Aquí tiene que ser autonomía, como te decía, y que tengan la capacidad de poder ser autovalentes, en confiar en sus capacidades, y así simplemente las cosas vayan sucediendo cuando no hay aviso y hay que hacerlo rápido. Totalmente de acuerdo. La respuesta tiene que ser rápida. Entonces tú tocaste un tema que es muy importante, que empleaste la palabra confianza. La conexión que tiene que tener el líder es con su propia confianza, que está cerca del amor propio, que muchas veces nos cuesta encontrarnos con nosotros mismos y con nuestro amor propio y entender que si nosotros confiamos en nosotros, podemos legítimamente entregar confianza a nuestro equipo. Cuando tú delegas en el equipo, estás delegando porque confías en tu equipo. Tu equipo lo entrenas, y tu equipo lo entrenas para poder delegar, para que tengas autonomía, para evitar el micromanagement. El líder tiene que saber qué hacer y para qué hacerlo, pero el cómo se hace lo sabe el equipo. Y el líder lo que va haciendo es dirigiendo esta orquesta, ¿no es cierto?, para que en el cómo no se pierda el qué y el para qué. Entonces, como bien dices tú, si el equipo tiene autonomía, va a tomar decisiones. No tiene que esperar que el líder llegue para tomar la decisión, va a tomar la decisión, va a poder actuar rápido. Es mucho mejor actuar que no actuar y pedir permiso cuando ya es tarde. Y esto se entrena porque uno no me imagina que... O sea, puede haber líderes espontáneos. Sí. Pero para que resulten bien las acciones, me imagino que tiene que haber algo de entrenamiento. No digo que sea fácil entrenarse para combatir un incendio, pero puede haber instancias, puede haber preparaciones para que llegado el momento simplemente se ejecuten los planes.
para que esa confianza esté antes sustentada en pruebas previas? Mira, aquí hay dos cosas que juegan que son bien importantes. Primero, la relación habilidad versus competencia. Los equipos y los líderes más exitosos son los más habilidosos, no tanto los competentes. Es importante tener competencia, pero la habilidad pesa más en el éxito que la competencia. ¿Y cuál es la diferencia? La competencia tiene mucho más que ver con el tema técnico, la habilidad tiene que ver con por ejemplo, con la empatía, con la capacidad de comunicarse bien, con lo que se llaman las habilidades esenciales o habilidades blandas. La más interesante hoy día respecto del liderazgo es la empatía. ¿Y por qué la empatía? Porque la empatía, cuando yo soy empático, no lo hago porque soy bueno, lo hago porque soy hábil, porque si me pongo en tu lugar, la empatía es la llave para yo poder conectar con tu emoción. La empatía es la llave para yo poder saber lo que tú realmente quieres. Y el insumo más importante siempre para mí como líder es saber lo que tú quieres. Porque si yo construyo soluciones que te hacen sentido y empezamos a trabajar juntos. Esto puede ser con un colaborador, esto puede ser con un cliente, esto puede ser con un par, puede ser con un proveedor, da lo mismo. La empatía es la llave al final. Por ejemplo, pensando en todas las personas que lamentablemente se quedaron sin hogar, que lo perdieron todo, es mejor preguntar qué es lo que tú realmente necesitas antes que yo llegar y de manera abrupta llevarte lo que yo creo que tú necesitas. Fíjate que el otro día, producto de este incendio, me contactaron distintos gerentes generales de distintas empresas porque tenían reuniones de crisis. Claro. Y yo la recomendación que le hice a la mayoría de ellos es, oye, lo más importante es que escuches. Y escucha de manera activa. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas en forma activa, es decir, que significa que el otro se siente escuchado por ti, te va a entregar la información que tú necesitas, que es lo que realmente lo motiva, lo que lo mueve. Entonces, como tú dices, yo no puedo suponer si no tengo la información. Me voy a equivocar, voy a suponer mal. Mejor escucho, tomo la información y con legitimidad armo una solución. Entonces, tenemos por un lado, yo te decía, habilidad, competencia, y lo otro que es súper importante en el éxito es pensamiento y acción. Solo un 20% tengo que dedicarme a pensar, pero un 80% a actuar. Si yo me dedico a pensar y no actúo, ya no sirve. Prácticamente, si yo me dedico a analizar absolutamente todas las variables para tomar la decisión perfecta, el tiempo que me demore va a hacer que, aunque sea la mejor solución, llega tarde. Totalmente, totalmente. Y esto lo vivimos, Lo vivimos porque se necesitaban acciones rápidas que no llegaron. Y eso cuesta súper caro, porque al final tienes que entrar a remediar. Entonces eso es mucho peor. Bueno, obviamente es muy importante entonces que estos liderazgos surjan en estas situaciones de máximo estrés. Vamos a seguir en Agenda Económica en otros días conversando con José Miguel Flores, aplicando esta misma temática, pero en otras situaciones. José Miguel, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Felipe, muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Y muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros. Agenda Económica PM de este martes, en horario algo más antes, porque vamos a estar ahora en una transmisión especial con lo que sucede con los incendios y también con el nuevo gabinete, el primero de José Antonio Kast, cuando llega al gobierno el 11 de marzo. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros acá, en CNN Chile.